noches con todos. Eh, en este, en este momento vamos a iniciar con nuestro curso programado para esta ocasión, nuestro curso de elaboración de expedientes técnicos de carreteras con BIM, para lo cual, por favor, quisiera el apoyo de los participantes, que me confirmaran que tienen la pantalla compartida y también que el audio llega nítidamente hacia su receptor. Pueden confirmarme mediante el chat del programa o con una reacción, ¿no? Ah, muy bien, correcto. Vamos a dar inicio ya. Eh, Felicitar a todos los participantes por haber elegido a CERSA como una institución mediante la cual ustedes van a poder recibir la actualización necesaria y seguramente también han optado por el programa debido a la necesidad de actualización por parte profesional y también eh, por el prestigio que tiene nuestra institución CERSA eh, en el desarrollo de este tipo de cursos para poder nosotros compartir las diferentes aptitudes y capacidades que CERSA les ofrece. Quien les habla, mi nombre es Eduardo Alayo de la Cruz. Actualmente voy a ser el conductor del curso de elaboración de expedientes técnicos de carreteras con BIM. Soy profesional en ingeniería civil. Tengo estudios de maestría en ingeniería civil también. Asimismo, me desempeño como especialista BIM certificado para las diferentes áreas de la carrera de ingeniería, tanto como edificaciones como infraestructura. Además, tengo más de 10 años de experiencia en la elaboración y ejecución de proyectos de obras viales como carreteras, puentes. Asimismo, tengo también más de 5 años de experiencia en elaboración de proyectos de irrigación como túneles, canales, represas. También en todo tipo de elaboración de expedientes técnicos. Ya vengo más de 15 años desarrollando en la actividad. Eh, Vengo dictando en CERSA ya varios años, en diferentes oportunidades, cursos relacionados al desarrollo de expedientes técnicos en carreteras, asimismo también eh, en obras viales en general. Para este curso, lo que nosotros vamos a requerir es que cada uno de los participantes podamos servir de aporte. Estoy seguro de que varios de los participantes han tenido oportunidad ya de participar en el desarrollo de diferentes tipos de expedientes, así como de carreteras, y también ya vienen participando con aplicativos y también con el desarrollo de la metodología BIM. En este caso se ha integrado para nuestro curso, de tal forma que podamos nosotros recibir la actualización correcta. Además, para poder desarrollar el curso, quisiera indicar también a todos los participantes que durante el desarrollo del programa, en cualquier momento, quisiera que anotaran, por favor, sus consultas para que en un espacio al intermedio o al final de cada sesión podamos desarrollar preguntas específicas específicamente relacionadas al tema que se está tratando o quizás consultas también durante el desarrollo de la sesión. Además de el tiempo que tenemos durante el desarrollo de la sesión en vivo, también ustedes pueden desarrollar sus consultas mediante el correo electrónico, mediante la cuenta que les ha asignado la institución. Quisiera darles la bienvenida y felicitarlos por haber elegido CERSA para desarrollar
este programa y este curso en esta oportunidad de elaboración de expedientes técnicos de carreteras con BIM. El temario a desarrollar es el siguiente. En nuestro primer módulo vamos a tratar acerca de el programa de gestión de proyectos en general, cómo es que nosotros vamos a gestionar nuestros programas, nuestros expedientes, nuestros estudios, nuestros diferentes proyectos mediante el invierte.p. Asimismo, vamos a tratar también acerca de la implementación del Plan BIM Perú. En nuestro módulo 2 vamos a desarrollar la aplicación de proyectos viales con BIM. ¿Qué proyectos ya se están desarrollando? ¿Qué ítems están integrándose con BIM? Y también qué instituciones ya están trabajando con esta metodología según la normativa peruana. Luego en el módulo 3 vamos a desarrollar aplicaciones BIM en estructuras de obras viales. Específicamente vamos a ver el tema de estructuras de drenajes, vamos a ver el tema de el paquete estructural de una obra vial. En este módulo 3 ya vamos a empezar a utilizar algunos software, como es el Infraworks, el Civil 3D. Para comentarles que no vamos a desarrollar el curso específicamente de los softwares para el programa, eh, es decir, que no vamos a desarrollar todo la forma de trabajo de un programa como por ejemplo el Civil 3D, porque eso nos va a llevar mucho más tiempo y implica un curso específico ya, ¿no? Llevar el curso de Civil 3D, sino más bien vamos a ver aplicaciones y casos prácticos, casos específicos de obras viales, de cómo trabajar y cómo interactuar en nuestros programas aplicados a obras viales y mediante la metodología BIM. En el módulo 4 vamos a tratar acerca del desarrollo ya de expedientes técnicos, específicamente de obras viales con la metodología BIM. ¿Qué nos dice la metodología BIM? ¿Qué detalles, qué parámetros nos ofrece? En el módulo 5 vamos a introducirnos ya al contenido de un expediente técnico y vamos a tratar acerca del desarrollo de qué es lo que debe contener nuestra memoria descriptiva, asimismo de dónde obtener cada elemento, cada dato informativo que nosotros necesitamos presentar aquí. En el módulo 6 tenemos el resumen ejecutivo, el cual vamos a tener datos precisos de las diferentes etapas del desarrollo BIM para que podamos nosotros tener claro el proceso de ejecución, qué es lo que va a implicar, cuáles son los ítems a desarrollar en nuestro expediente en relación al proceso de ejecución o durante la ejecución del proyecto. Luego vamos a desarrollar los informes específicos, vamos a tratar de qué nos habla la metodología BIM y cómo es que se debe desarrollar ahora el informe topográfico en el módulo 7. En el módulo 8 trataremos acerca de las características geométricas y diseño vial. En el módulo 9 veremos cómo es que la metodología BIM interviene en el estudio de tráfico y en el diseño de pavimentos, ya como un, una parte del expediente en el cual se debe tener datos actuales, información real, ¿no? Información, se podría decir, que esté constantemente actualizándose durante el desarrollo del proyecto. Luego tendremos en el módulo 10, desarrollo de informe de hidrología y drenaje. Aquí vamos a verificar también de cómo ha ido cambiando cómo es que está influyendo el cambio climático, según las diferentes ubicaciones geográficas,
cómo es que se debe tratar el tema del desarrollo de la parte de hidrología y drenaje en nuestro expediente técnico. Luego tenemos el informe impacto socioambiental, eh, un informe necesario en el cual, adicional al impacto ambiental, también está conteniendo la metodología para poder desarrollar el informe de PACRI, así como el desarrollo socioambiental, el impacto ambiental y también qué es lo que nos dice la normativa acerca de los diferentes tipos de obras viales. Es decir, esto va a depender mucho de las características de la obra vial y de qué etapa y qué proceso se está desarrollando para nuestro expediente técnico, ¿no? Entonces, luego vamos a ver la parte de BIM acerca del desarrollo de costos, cómo es que nuestros costos deben ser reales y cómo es que vamos a tratar también la actualización de los costos. También vamos a ver nuestro estudio de geotecnia, suelos, geología, en el cual nosotros vamos a poder verificar la interacción del suelo, también de la forma geológica, del entorno, al desarrollo de nuestro proyecto, en este caso un expediente técnico de obras viales. Luego vamos a tratar un tema que a veces lo dejamos de lado, pero ya está eh, actualmente plasmándose, que en este caso se trata del panel fotográfico, pero vamos a apuntar más en sí a desarrollar una línea base no solamente mediante panel fotográfico, sino vamos a verificar que ahora la metodología BIM está introduciendo el tema de eh, vuelo con drones y también el tema de video grabación de cada etapa del proceso de ejecución para poder sostener una línea base más concisa en un expediente técnico. Finalmente vamos a tratar acerca de las especificaciones técnicas, que nos dice la normativa y en qué casos puede haber aplicaciones específicas o en qué casos podemos nosotros desglosar algunos ítems específicos, típicos de ciertos casos de obras viales, que no en todos los casos se utilizará las mismas partidas, porque todas las características de una obra vial es cambiante y va a depender mucho de la ubicación geográfica, de las características de la obra vial propuesta. Finalmente tendremos el desarrollo de nuestro presupuesto también con la integración BIM, eh, en el cual vamos a desglosar y sacar las diferentes características como los insumos que intervienen en nuestros costos, asimismo cómo es que vamos a desarrollar nuestra fórmula polinómica de tal manera que ésta pueda adaptarse a los cambios de costos y a la realidad de, económica de cada lugar, ¿no? Asimismo, desarrollaremos el análisis de costos unitarios, cómo es que nosotros estamos seguros de que un costo unitario es correcto, va a depender mucho de la calidad de mano de obra, de cierta investigación que se tiene que realizar según la ubicación del proyecto. Finalmente, tendremos nuestra programación de actividades, de igual manera con el uso de software eh, específicos y adaptados al, a la metodología BIM para poder nosotros también integrar nuestra programación a nuestro presupuesto de tal manera que pueda eh, servir de flujo y también nos pueda servir a nosotros como una base para poder controlar nuestros tiempos y tener nosotros el control correcto, se podría decir, durante el proceso de ejecución ya. De esta programación va a desplegarse y va a desprenderse de nuestros cronogramas, diferentes cronogramas eh, valorizados de obra, lo que va a depender de diferentes condiciones, ¿no? Cuando, en el caso de que
se pida o no se pida adelantos, ¿no? Los diferentes tipos de adelantos y así también con el uso de tecnologías que se necesita actualmente implementar, ¿no? Finalmente tendremos la parte de integración de planos, en el cual nosotros debemos tener la compatibilidad completa, todas las especialidades. Vamos a abocarnos ya a nuestra sesión número 1. Eh, como acabamos de ver, eh, nuestra sesión número 1 va a tratar acerca del qué es lo que nos habla la normativa según el invierte.p y también vamos a a desarrollar nuestra primera parte acerca del plan BIM Perú. En este caso vamos a tratar acerca del invierte.p, el cual está enmarcado dentro de la gestión de proyectos de inversión del gobierno peruano. Vamos a ver algunos conceptos preliminares. Si bien es cierto, esta primera parte vamos a verlo de forma teórica, mediante un conversatorio y conforme vamos introduciéndonos a nuestro curso, vamos ya a ver casos prácticos y desarrollo. Necesitamos comprender y tener claro nuestros conceptos preliminares, tener nuestra base normativa claramente puesta aquí como inicio del curso para que podamos nosotros saber con qué es lo que nosotros estamos respaldándonos para desarrollar nuestro expediente técnico, ¿no? Eh, el invierte.p, nosotros vamos a tener aquí que los procesos de inversión han ido cambiando, ya tenemos en los últimos años eh, un cambio total del proceso de desarrollo de los proyectos, específicamente apuntando a que las inversiones no se detengan y que sean aplicadas donde verdaderamente son necesarias. El Invierte P sufrió un cambio al sistema SNIC antiguo, en el cual un proyecto quedaba trunco porque quizás no había las condiciones necesarias o no había el presupuesto mediante el cual se pueda solventar o sustentar ciertos proyectos, así como también que había ciertos procesos, se podría decir, excesivos, en el cual se frenaban las inversiones. En la actualidad, a pesar de que también tenemos el invierte.p, todavía se ven ciertas cosas por mejorar en nuestro sistema nacional. Sin embargo, se ha visto un gran avance en el ciclo de inversión de los proyectos. A través de una programación multianual de inversiones, no era 3 años, y liderada por diferentes sectores. En este caso, para nosotros nos va a interesar bastante que esté funcionando correctamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda también, Salud y Saneamiento. ¿Por qué estos dos ministerios son uno de los que integran el desarrollo de proyectos viales, tanto en la parte urbana como en la parte rural, se puede decir, o interurbana? El invierte.p entonces crea este proceso de programación multianual. ¿A qué se refiere? Que año tras año debe haber una planificación y una programación de qué es lo que se quiere desarrollar. Es decir, que no es que vamos a encontrar ya eh, en el momento de que una entidad, una municipalidad, un gobierno regional o un ministerio quiera desarrollar cierta actividad, en ese momento recién se pueden analizar
qué es lo que necesita, ¿no? Cuáles son las necesidades primarias o cuáles son las necesidades secundarias. Sin embargo, mediante la programación multianual ya se tiene como fase del ciclo de inversión y por lo tanto esta programación ya nos va a decir qué proyectos están eh, priorizados o qué proyectos se pretende desarrollar y asimismo cuál es el presupuesto posible que vaya a tener. Este es uno de las partes que están integrando ahora el invierte.p. Finalmente, cuando se desarrolle la programación general de proyectos, es como, se podría decir, una lista de proyectos que va a tener cada entidad del Estado y en el cual en esa lista de proyectos se va a tener cuál es el desarrollo de estas inversiones, ¿no? A esto se le va a llamar una cartera de inversiones, es decir, qué es lo prioritario, qué es lo que voy a desarrollar el primer año, qué proyectos van a influir en 2 años, 3 años y así sucesivamente. Es decir, que no se programa del momento o año de cada año, sino que ya se va preveyendo eh, qué proyectos van a formar parte del desarrollo o del movimiento presupuestal en los próximos años. Asimismo, va articulado con la programación y formulación presupuestal, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, solo se financian inversiones en los diferentes estados contenidos en la programación multianual, ¿no? ¿En qué etapa se encuentran? Esto no solo ayuda a superar el enfoque de inercia, sino que también ha habido el tema del corto plazo, ¿no? Yo quiero mi proyecto ya que inicie, pero no sabemos que detrás de esto de repente viene proyectos que se quedan truncos, ¿no? O proyectos que su presupuesto finalmente al momento de ejecutar no es el que se preveyó, sino que a veces los presupuestos se duplican o exceden los adicionales, los topes máximos, ¿no? Y se quedan truncos estos proyectos y año tras año se ve el malestar, sobre todo en la población, ¿no? En los usuarios de las vías, de las carreteras. Por lo tanto, el invierte.p apunta a esto también, ¿no? A impulsar que las inversiones finalmente estén orientadas a resultados. La formulación se simplifica con el invierte.p, pues se identifican proyectos replicables. En este caso, si es que tienen las mismas características, solamente es necesario con una ficha estándar que cada sector eh, va a tener al momento de presentar. Es decir, que si yo quiero desarrollar un proyecto de una carretera, ¿no? O de un camino, y tiene características similares, ¿no? En longitud, en características de complejidad, entonces se utilizará una ficha similar para todos los casos y basta con esta ficha, se procede a dar viabilidad a la continuidad del proyecto, ¿no? Lo que antes llamábamos la etapa del perfil. En todo caso, esto estaría ya tomando parte con la ficha técnica estándar para decidir su viabilidad. Es decir, que el estudio de perfil eh, a veces le daba complejidad y era imposible a veces darle viabilidad al hacer los análisis, ¿no? Cuando se hacía los análisis del BAN, del TIR, eh, estadísticamente se ha comprobado de que en su mayoría, ¿no? En su mayoría, los proyectos de obras viales, por ejemplo, salían no viables, ¿no? Porque se basaban en el tema, en el costo-beneficio, ¿no?
más que el costo de efectividad quizás, y por ahí que de ninguna de las formas se podía hacer viable los proyectos, porque los, los beneficiarios de repente no eran la cantidad necesaria, ¿no? Es decir, que esta carretera va a beneficiar, por decir, a 100 familias, la carretera A, y la carretera B va a beneficiar a 500 familias. Entonces se optaba por la carretera B, que era más beneficiosa, beneficiaba a más cantidad de familias, pero la carretera A quedaba en, en pausa, ¿no? O se truncaba su proyecto. Sin embargo, como se trata de dos proyectos similares, se da la viabilidad con una ficha estándar, ¿no? Entonces, eh, eso un poco equilibra, ¿no? Equilibra las necesidades y las oportunidades, ¿no? Da mayor oportunidad a proyectos viales que se han ido quedando truncos, no quizás por lo que no sea necesario, sino que la metodología, ¿no? La forma de analizar si este proyecto era viable o se quedaba en perfil o pasaba a la siguiente etapa, ¿no? Quizás ya de expediente técnico o de repente a una etapa de factibilidad, ¿no? Entonces el invierte.p ha, ha optado por unificar características y si se trata de proyectos similares, entonces con una ficha técnica procede la viabilidad, ¿no? Y de hecho que de tratarse de proyectos grandes, ¿no? De mayor complejidad, era necesario reforzar un perfil o pasar a una etapa de factibilidad, ¿no? Y un expediente detallado. Lo que más adelante vamos a ver que la metodología BIM nos va a aportar bastante para poder evitar también que se trunquen los proyectos por diferentes características durante la elaboración de los expedientes técnicos también, ¿no? ¿Qué más? Se unifica la responsabilidad de formular y evaluar en un solo funcionario, aunque los procesos pudieran permanecer separados, ¿no? ¿A qué se refiere? Que antes quizás para que un proyecto sea viable pasaba por una y otra oficina, ¿no? Llegaba a la unidad formuladora y la unidad formuladora no tomaba las decisiones, ¿no? Sino que tenía que enviar a los ministerios tenían muchos proyectos por revisar, tenía que regresar y así, ¿no? Eso también era un motivo de que los proyectos no avancen, sino que se mantengan detenidos y durante el proceso. En el caso de una carretera, si ya pasó cierto tiempo de años, 2, 3 años, la capacidad vial, el parque automotor es cambiante, ¿no? Y el estudio que se hizo ya prácticamente quedó desfasado, ¿no? Y había que hacer actualizaciones y así. Asimismo, se hará un profuso de los parámetros, estándares de calidad, niveles de servicio y valores referenciales de los costos. Entonces se va a tener un referencial, ¿no? De proyectos similares, es como decir, ya hay un costo promedio por kilómetro en el cual nosotros podemos ya decir que este proyecto, ya su inversión ya tiene un aproximado, ¿no? Para poder planificar, para la etapa de planificación y programación. Ya cuando se desarrolle el estudio específico, el expediente técnico, se tenga eh, las cantidades más precisas, ¿no? Asimismo, se hace tratamiento diferenciado del gasto de capital, identificando hasta 5 tipos de inversión, clasificándolos como proyectos de inversión, cuando un proyecto mayormente es nuevo, ¿no? Un proyecto que aún no ha desarrollado. Si en un proyecto ya existente, se hablaría de optimización de un proyecto. Es decir, que el proyecto ya se tiene la carretera, ya se tiene la avenida, la autopista, los diferentes tipos de vías. Entonces, si ya existe, ya se trataría de una optimización, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita este proyecto para que esté funcionando de la mejor manera o que que me reduzca los costos de operación, ¿no? También se habla de una ampliación marginal,
cuando nuestros proyectos estén en ejecución. Sin embargo, hay una población adicional que requiere o un tramo adicional que requiere complementar a este proyecto, ¿no? Que puede tratarse de variantes de un proyecto o de su continuidad hacia otras regiones de repente. También se puede hablar, según el tipo de diferenciado, de reposición, ¿no? De una reposición. En este caso, mayormente en obras viales, tratándose del cambio de pavimentos, ¿no? El cambio de pavimentos, pavimentos que ya que cumplieron su vida útil y hay que reponerlos, ¿no? Mayormente se trataría de pavimentos, obras de arte, ¿no? Obras de drenaje. Y rehabilitación, cuando necesita un cambio total en el proyecto, ¿no? Ya el parque automotor, eh, asimismo el índice de tráfico se ha incrementado hasta sobrepasar las características del diseño previo de un proyecto ya existente y necesita una rehabilitación, ¿no? Las curvas, los radios mínimos que antes eran 20 metros, 15 metros, ahora necesitan tener por lo menos 30 metros, 45 metros y cambia la característica, la clase de vía. Necesita ensanchamiento de curvas, así como también necesita de repente por la capacidad vial un ancho adicional, ¿no? Nuestra obra vial. Entonces, en ese caso ya se trataría de una rehabilitación, por ejemplo. Como en la programación multianual de inversiones, garantizará el registro uniforme y universal de indicadores del producto y resultado. Es decir, que ahora no solamente ya porque necesito hacer mi proyecto, eh, simplemente voy a ejecutarlo, sino que ya hay indicadores, ¿no? De, como les indicaba, ya tenemos que tener indicadores de por kilómetro, eh, qué gastos voy a realizar, cuáles son mis costos de inversión y asimismo qué resultados voy a obtener, ¿no? Eh, qué es lo en qué voy a reducir costos, ¿no? Quizás en los costos de operación y mantenimiento, en los costos del usuario, en el cambio y mantenimiento vehicular. Hay diferentes indicadores en el cual se va a ir garantizando el desarrollo del producto, ¿no? Quizás en el proyecto anterior, en el proyecto vial inicial o previo, se tiene que el número de accidentes, ¿no? El número de accidentes en la vía eh, del 100% se logra reducir, puedo decir al 50, al 20, ¿no? Eh, al 20%. ¿En qué casos? ¿Cómo es que se está logrando reducir esas características? ¿No? Son indicadores que nos van a indicar que mi proyecto efectivamente ha sido mejorado y todos estos indicadores se van a tratar, van a ser aplicables, ¿no? De manera general a todo tipo de obras, de obras viales, ¿no? Eh, y estos parámetros nos van a indicar, ¿no? Qué condiciones se necesitan y si ya ejecuté un proyecto en la región A con estas características, pues esos logros obtenidos lo tengo que implementar en el proyecto, en la etapa siguiente, ¿no? Esto se va a ver también cuando estemos viendo cuáles son los avances BIM que tenemos actualmente. Asimismo, también ofrece el invierte.p mejorar en el sistema de seguimiento de inversión. Es decir, que ahora ya toda inversión se va registrando en el sistema, ¿no? En el sistema. Eh, por lo cual, cada proyecto está registrado tanto en el banco de proyectos, si ya está en etapa de inversión, se va a encontrar en sus procesos, ¿no? En el SEACE, y, y si ya está en ejecución, lo vamos a encontrar en el InfoObras, cómo van las valorizaciones, a qué porcentaje se encuentra cada proyecto, todo ya se va sistematizando y todo esto va a reforzar
la implementación BIM, ¿no? Se va a ver reforzar la implementación BIM porque ya el invierte.p viene ya apuntando a que todo vaya siendo registrado en los diferentes sistemas, ¿no? Ahora ya con una cuenta puedes ingresar al sistema y encontrar el banco de proyectos, encontrar reportado en cada entidad también cuál es el avance, ¿no? Entonces, miren, va a hacer un mejor soporte, ¿no? Esto está siendo ya en común, ¿no? No es que solamente lo tengo en un papel que ya ya se firmó y este es el expediente, ¿no? Sino que cada hoja del expediente, cada plano, cada presupuesto, cada programación, todo a tener que ser integrada y subida al sistema de tal manera que pueda ser visible, ¿no? Y poder identificarse sus fortalezas como también sus debilidades, ¿no? De cada proyecto, encontrar ahí cada proceso, ¿no? Y teniendo ya nuestro banco de proyectos todo sistematizado, ya se va a poder unificar características, ¿no? Y se va a poder desarrollar y vamos a poder avanzar en la implementación BIM que está programando, en este caso ya está reglamentado, ¿no? En nuestro país. Habrá una definición más clara del papel de los otros sistemas administrativos en el proceso de inversión pública, ¿no? Hay diferentes procesos administrativos, como les indicaba, hay los procesos de contrataciones, también hay procesos ya de inversión y de ejecución, así como también tenemos los procesos ya de, de puesta en marcha, los procesos de eh, operación, los procesos de mantenimiento, el cual ya deben estar integrados, ¿no? Es decir, que ya en el expediente técnico está quedando claro cómo es que se va a desarrollar el mantenimiento durante la etapa de operación, qué controles se van a realizar, ¿no? Y qué inversiones se necesitan, si es que la entidad es capaz, va a ser capaz o no de solventar o de sustentar estos procesos de mantenimiento. En el caso de obras viales es uno de los procesos más costosos en el caso de mantenimientos y como hemos visto en algunos casos, ¿no? En nuestras vías principales han sido privatizadas, se podría decir, ¿no? Y tenemos ahí el cobro o la ubicación de los peajes, ¿no? De los peajes para que estos puedan servir de soporte, de sustento, para que se desarrollen los procesos de mantenimiento, que aún tienen sus debilidades, ¿no? Porque existen todavía, no existen las reglas claras de repente en los contratos que se hizo para estas concesiones y por ahí que todavía hay una parte débil en la cual se tiene que mejorar, seguir, avanzar, ¿no? Se tiene que ir mejorando para que tengamos la seguridad, ¿no? No solamente de que la pista, la vía está en buen estado, sino que también tengamos la seguridad de que hay un buen control del reglamento mediante el cual estuvieron construidas, ¿no? En base a qué velocidades se construyó ciertos tramos de carreteras y según el uso, cómo es que se está dando el proceso de operación, ¿no? Es decir, en la actualidad no hay un proceso de administrativo para la etapa de operación, de registro de velocidades de operación y un control, ¿no? Es decir, que una obra vial se diseñó para operar para una velocidad de 45 kilómetros por hora, sin embargo, eh, se está excediendo estas velocidades, incluso a veces hasta se duplica, ¿no? Eh, Debido a que en la actualidad del mundo las características de vida, las condiciones de desarrollo en la que va avanzando en sí el planeta en general, vive en un proceso acelerado de acortar distancias, acortar tiempos, ¿no? Y para eso necesitamos desarrollar
proyectos viales específicos, ¿no? Eh, eh, Se necesita ya en la Panamericana, por ejemplo, y en las marginales, se necesita ya tener definido líneas de autopistas, ¿no? Líneas de vías rápidas, y así como también de vías clasificadas por diferentes tipos de, de vehículos, ¿no? Es decir, que no es posible que haya el exceso así de velocidades si las vías no estuvieron diseñadas para esas velocidades. Entonces, se tiene que diferenciar eso, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Y mejorar mediante la implementación BIM que vamos a ver más adelante. Ese es esos sistemas administrativos son más claros con el invierte.p. Asimismo, los cambios, ¿no? Si yo o una entidad desarrolló un expediente técnico y luego se hace la gestión y durante ya el proceso de ejecución se encuentra que ningún proyecto vial se ha ejecutado, eh, bueno, salvo ciertas excepciones quizás, de repente alguno de los participantes ha podido tener alguna experiencia en que un proyecto vial se ha ejecutado tal y cual se planificó en el expediente técnico. En, en toda mi experiencia, en el tiempo que vengo desarrollando proyectos, no solamente estudios, sino también ejecución, eh, se ha visto de que ningún proyecto eh, se ha ejecutado específicamente con las características que se planificó, ¿no? Es decir, que estos proyectos son cambiantes y obras viales necesita ya en su implementación BIM, ¿no? Porque eh, desde la etapa que se programó ejecutar el proyecto, no solamente ha cambiado el parque o el índice medio diario, ¿no? Los vehículos por hora, ¿no? No solamente eso ha cambiado, sino que ha cambiado las condiciones de vida de la población, las características de los usuarios han cambiado y a la hora de ejecutar el proyecto prácticamente va quedando desfasado, ¿no? El desarrollo vial tiene que estar integrado a la planificación urbana y periurbana, ¿no? Las ciudades están creciendo y donde planifiqué hacer una obra vial, hacer un puente, ahora ya necesita un intercambio vial quizás, ¿no? Ya no es solamente poner un puente, no necesitamos un intercambio vial porque ahora ya se están integrando más vías a nuestro sistema vial o a nuestra carretera que nosotros programamos y las carreteras normalmente se demoraban un plazo de ejecución de expediente técnico hasta su ejecución alrededor de 5 a 8 años y durante ese lapso prácticamente quedaba en desuso. Es por eso que el, las ejecuciones de carreteras han tenido estas dificultades, ¿no? Incluso eh, se hizo el PACRI, lo que es el plan de asentamiento de las poblaciones usuarias y beneficiarias de los proyectos. Y, y a la hora de ejecutar, pasado el tiempo, estos propietarios ya no son los mismos, ¿no? Incluso ahora han urbanizado los lugares y ya no se tienen las mismas características, ¿no? Ya el derecho de vía ha sido invadido en algunos casos, ¿no? y, y eso dificulta y retrasa, ¿no? Entonces, estas modificaciones durante la ejecución de obras ahora ya están siendo registradas y sirve, ¿no? Sirve de base para poder elaborar los expedientes técnicos que, que vienen ya con estas nuevas metodologías, con el sistema invierte.p que nos ofrece, ¿no? Entonces, cada, cada detalle, desde la ejecución hasta la etapa de operación y mantenimiento viene siendo registrado cada inversión, ¿no? Cada inversión, cada partida viene siendo registrado en las unidades ejecutoras como en las unidades formuladoras, ¿no? Y por lo tanto podemos decir que la Dirección General de Programación Multianual
ya no interviene, no quiere decir que ya no interviene, ¿no? Sino la unidad ejecutora y unidad formuladora están integradas ya a las entidades locales, ¿no? Como representantes de la Dirección General de Programación Multianual. En años anteriores, las entidades del Estado, ¿no? Es decir, alguna municipalidad distrital, por ejemplo, ¿no? Que está un poco alejada de las zonas urbanas, eh, no tenía acceso al sistema, ¿no? No tenía acceso al sistema, pero ahora con la integración de la red adicional a nuestra, hablando en paralelo de nuestros proyectos viales, las redes de fibra óptica ahora están integrando ya todas las comunidades y los lugares, de tal manera que todas las municipalidades ya en la actualidad cuenten con una unidad ejecutora y unidad formuladora, ¿no? Y de tal manera que eh, ya todo esté registrándose en el sistema y no tengamos por ahí algunas carreteras que, que ya están ejecutadas, pero no figuran en el sistema, ¿no? De tal manera que se pueda programar, que se pueda tener un control de sus inversiones, ¿no? Después del proceso de ejecución viene la parte de la posinversión, en el cual con el invierte.p se está promoviendo la programación presupuestal de partidas de operación y mantenimiento para cada proyecto. ¿Qué quiere decir? Que ya en el expediente técnico vamos a desarrollar, nosotros a tener las actividades, las partidas, eh, tener las características de nuestro proyecto, tener identificado cuántas alcantarillas eh, van a necesitar mantenimiento, eh, tanto rutinario como periódico, ¿no? Es decir, que eh, ya tengo que tener definido qué cantidad de personas van a limpiar todas las cunetas de este proyecto en la etapa de mantenimiento rutinario y qué obras necesita mejorar esta, nuestra obra vial, nuestra carretera, nuestro camino en la etapa de operación y mantenimiento, también periódico, ¿no? En el periódico. Normalmente el periódico viene intercalado, según la metodología, cada 3 y 5 años, ¿no? Cada 3 y 5 años. Y lo cual estoy seguro de que la mayoría hemos visto, ¿no? Ya como profesionales nos hemos podido dar cuenta de que hay obras viales que ha pasado el tercer año y no ha recibido el mantenimiento periódico, ¿no? Ha pasado los 5 años y no ha recibido nuevamente el mantenimiento periódico que le correspondía, ¿no? Y eh, en qué, a dónde finalmente conlleva a que nuestra carretera, el proyecto que se desarrolló, finalmente no sea un proyecto rentable, ¿no? Sea un proyecto rentable, porque ya a la hora de invertir para si no se dio el mantenimiento correcto, no se dio, por decir, el mejoramiento de la capa de pavimento, una capa asfáltica, por ejemplo, y ahora ya requiere el cambio total del pavimento, ¿no? Entonces, es diferente cambiar solamente o hacer la protección, la capa de protección, el riego asfáltico, por ejemplo, es menos costoso en su tiempo, que se pierda el periodo y ya requiere el cambio total de pavimento, por ejemplo, ¿no? Se deteriore totalmente. Entonces, si es que no se programa desde un expediente técnico, estas partidas y estas actividades y ya se define cuál es el presupuesto que va a requerir en cada etapa, entonces el expediente técnico está incompleto, ¿no? Si es que no registra eso. Finalmente, también se va a visualizar la responsabilidad de una entidad sobre sus activos generados por la ejecución de inversiones, ¿no? Es decir, que cada entidad debe reportar, ¿no? Cómo es que está interviniendo eh, para
para que el proyecto de expediente técnico sea viable, la entidad debe emitir, ¿no? Debe emitir un, un certificado, ¿no? Una certificación de que hay presupuesto, ¿no? De que la entidad tiene el presupuesto necesario para desarrollar esta etapa de posinversión también, ¿no? La etapa de operación y mantenimiento. En, en el caso de otro tipo de obras, que no se trataría de obras de viales, de carreteras, por ejemplo, vamos a ver si, por ejemplo, un sistema de agua potable, ¿no? Pues, ¿cómo es que se asegura la etapa de operación y mantenimiento? Mediante un pago, ¿no? Un pago que se realiza al, al cubo, al metro cúbico utilizado, o de repente también a a los puntos de conexiones que se tiene, o a los servicios que se está recibiendo, ¿no? Entonces, estos proyectos tienen un respaldo, ¿no? Porque se están cobrando, igual por un proyecto eléctrico, por ejemplo, ¿no? Cada usuario va registrando su consumo y hace un pago mensual, en el cual también ahí incluye el mantenimiento, ¿no? Para la operación y mantenimiento. Pero para una carretera, eh, ¿cómo es que se paga, ¿no? ¿Cómo es que cada usuario va a pagar para realizar la operación de mantenimiento? Entonces, la entidad que se hace responsable, ya vamos a ver, cuando vayamos desarrollando más adelante nuestra clasificación vial, vamos a darnos cuenta de qué carretera, para que cada uno sepa y sepa diferenciar de qué entidad le corresponde o es responsable de cada carretera, cada vía, cada camino, ¿no? Cada, hay una entidad responsable, ¿no? Hay vías que es responsable una municipalidad distrital, hay otras vías que ya es responsable una municipalidad provincial, un gobierno regional, y hay vías que son responsabilidad del Ministerio de Transportes, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, cada entidad es responsable de ciertas vías y no puede intervenir en esas vías previo acuerdo, previo convenio con la entidad responsable. Entonces, eso también vamos a verlo cuando llegue el momento de verificar la clasificación vial, ¿no? Entonces, miren, todo tiene que estar enlazado. Entonces, el invierte.p también apunta aquí a promover de que la obra vial sea rentable en el tiempo también, ¿no? Es decir, que ya ejecutaron la obra y ahora eh, que se utilice y que hasta donde dure, ¿no? Sino que ya viene programado, ya se tiene planificado cómo es que se va a desarrollar la operación y mantenimiento de cada proyecto. Y la responsabilidad de la entidad, ¿no? De hacer los reportes anualmente, ¿no? ¿Cómo es que hace su reporte? Pues dijimos que hace su planificación anual y su planificación general, ¿no? Es decir, que ya se tiene para los próximos años una cartera de inversiones y esto va siendo registrado, ¿no? Cada inversión va siendo registrado en la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Se ha cambiado también la gobernanza de la ejecución de la evaluación ex post, pasando de las unidades ejecutoras, es decir, que no había recursos en una municipalidad distrital, no tiene recursos, ¿no? Para poder ejecutar una carretera. Si a las justas de repente le alcanza para poder hacer mejoramiento de los colegios, de los puestos de salud y de los sistemas de saneamiento, y el presupuesto asignado no alcanza, no alcanza. Entonces, ahora, mediante convenios, ya se puede solicitar ciertos incentivos, ¿no? Y aquí viene el sistema de competencias, ¿no? De competencias de cada entidad. Seguramente han visto que una municipalidad X ha sido premiada, ¿no? Por eh, invertir sus recursos en los adecuadamente, ¿no? Y tiene incentivos, ¿no? Tiene incentivos porque invirtió sus recursos y desarrolló correctamente sus actividades. Entonces, hay incentivos que ya
Lo- si es que tienes un proyecto vial y no lo has desarrollado, ¿no? Ya has tenido una inversión, entonces no hay incentivo para poder seguir mejorando las actividades u otro tipo de expedientes, estudios, ¿no? Entonces, así como hay estos incentivos, también se basa ya la- los procesos mediante el programa por resultados, ¿no? La inversión por resultados. Es decir, que cada desarrollo, cada inversión necesita ser evaluado y mediante los resultados obtenidos se va a tener estas evaluaciones, ¿no? Se llama evaluación ex post, por lo tanto, a las actividades o los proyectos desarrollados, eh, cómo es que se ejecutaron y cuál fue el proceso, el tiempo fue correcto, ¿no? Se ejecutó de manera correcta, según la programación, según los recursos programados y planificados, ¿no? Vamos a ver acerca de los órganos y funciones que en los cuales interviene el Invierte.p. Los órganos del Invierte.p en, en el sector se refiere a los ministerios, gobiernos regionales o gobiernos locales. Se tienen los órganos resolutivos, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, las unidades formuladoras, unidades ejecutoras de inversiones. Y en el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, tiene a su cargo la Dirección General del Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada. Esta es la función del Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Como decíamos en los ítems anteriores, hay entidades que no tienen presupuesto, efectivamente, ¿no? Pero hemos visto que hay inversiones privadas, hay inversiones privadas, específicamente una de las inversiones privadas más grandes de nuestro país, se refiere a las minerías, por ejemplo, ¿no? Entonces, las inversiones mineras privadas también forman parte del aporte a las inversiones en nuestro país, mediante convenios, ¿no? Mediante convenios, esto se pueden desarrollar proyectos específicamente, por ejemplo, de carreteras, mediante convenios con las entidades privadas, en las cuales se toman acuerdos en base a los impuestos que estos deben eh, al Estado, ¿no? Y hemos visto a veces ahí se publican, ¿no? O se hacen de conocimiento que ciertas empresas, ¿no? Eh, deben al Estado tales cantidades, ¿no? Entonces, se hace convenios, acuerdos que mediante la ejecución de obras se puede reducir o pagar estos impuestos, ¿no? Y el presupuesto es controlado, es administrado mediante la Dirección General de Presupuesto Público y también se tiene un área en la entidad eh, del MEF, que es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no? Si bien sabemos, tenemos eh, la deuda externa, mediante el cual se va administrando el proceso de inversiones, ¿no? Es decir, que yo que deseo invertir, ¿no? Es igual que alguien que no tiene presupuesto, desea invertir, yo quiero desarrollar tal proyecto, me voy a una entidad financiera y le solicito esta cantidad. Igual manera funciona, ¿no? Funciona en el Estado. El endeudamiento público es lo que también promueve las inversiones, ¿no? De hecho, esto es evaluado y igual que cualquier forma de endeudamiento, que tiene que haber un respaldo, ¿no? Y lo que nos respalda a nosotros es nuestro Producto Bruto Interno, por ejemplo, ¿no? Cómo es que nuestras inversiones,
el valor de la moneda del sol, porque en el caso de Perú, qué valor tiene y cómo es que está programado su crecimiento, ¿no? Para esto funciona la parte estadística y todo el proceso de importaciones y exportaciones, todo eso, ¿no? Además, existe, en el caso de nuestro país, el invierte.p también, eh, hay la voluntad manifiesta y saludable de que se vayan articulando los diferentes órganos, ¿no? Organismos, ¿no? Como tenemos el OCE, ¿no? Para que se pueda eh, interactuar, ¿no? Que yo quiero desarrollar, si bien es cierto, este proyecto, eh, mi proyecto de carretera, pero ya tengo todo administrado. Ahora que cómo intervendría el OCE, ¿no? Es decir, que necesitamos ver el proceso de compras del Estado, el proceso de ventas, qué empresas tienen todo en orden o están aptas para poder desarrollar este proyecto, qué profesionales van a desarrollar este proyecto, ¿no? Están registrados o no en el sistema, de tal manera que haya una integración, ¿no? Esto va a llevar todavía su proceso y eh, por eso es que no es que de la noche a la mañana ya el invierte.p ha cambiado todo, ¿no? Y ahora con la introducción ya, que ya está reglamentado en el Perú, el proceso de implementación BIM, cómo es que va a ir integrándose todas estas entidades, ¿no? Eh, es, mm, es algo que debería mejorarse con el proceso de digitalización, ¿no? Pues, cuando ya se tenga todo integrado en el sistema, todos tengan acceso al, al Internet, al intranet, se va a tener que tener buenas bases de datos, ¿no? Esto va a ir respaldado por diferentes normativas y controles ISO, ¿no? Que también vamos a hacer mención más adelante. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, a través de la Dirección General, entonces, el MEF ejerce la rectoría del sistema, ¿no? Es decir, que administra el sistema del invierte.p. ¿De qué se encarga la DGPMI? De aprobar las directivas, los reglamentos, las normas, las metodologías generales, qué parámetros de evaluación requiero para poder viabilizar mi proyecto, así como también para poder desarrollarlo durante el periodo de formulación, ejecución y post-inversión. Además, cumple un rol de supervisor y adicional, ¿no? Además de supervisar, también interviene. Interviene para poder supervisar la calidad, ¿no? La calidad de la aplicación del ciclo de inversión. Es decir, que el proyecto, cada proyecto que va ingresando, ¿no? A la cartera de proyectos y inicia su ciclo de inversiones, este va siendo publicado, ¿no? Va siendo publicado cada etapa, no solamente en el sistema, en el SEACE, sino que va llevando su, su registro mediante el tema público, que es mediante el diario El Peruano, ¿no? Además, se encarga de supervisar la calidad de los proyectos, ¿no? De las programaciones. Es decir, que no es que una entidad decide programar, ¿no? Ya yo voy a programar que voy a hacer la carretera 1, voy a hacer el puente número 2, voy a hacer el centro educativo tal. No es que solamente elegir, sino que la elección de cuál es la cartera para el presente año va respaldado por necesidades, por una serie de, de metas y objetivos, ¿no? Es decir, que supervisa que las programaciones que hace cada entidad también tenga una base, un sustento, ¿no? Y este sustento, finalmente, ¿a dónde va a apuntar, ¿no? ¿Qué resultados se va a obtener con estas programaciones? Y todo esto va siendo publicado, ¿no? Además, elabora también
el plan multianual de inversiones, aprueba los perfiles, es responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de las unidades formuladoras, verifica que los proyectos a ser financiados por endeudamiento público tengan la conformidad, ¿no?, de la Dirección General de Endeudamiento. ¿Qué vimos anteriormente? Estas entidades que están asociadas, ¿no? Desarrolla y gestiona el banco de inversiones, es decir, que todo lo integra y sistematiza el banco de inversiones de todas las entidades a nivel nacional, ¿no? Emite además, ¿no?, la opinión vinculante, exclusiva y excluyente. ¿Qué se refiere esta parte? A que la opinión no es que sea de observación, ¿no? O sea, una opinión queda observado por eso, ¿no? O te da viabilidad, ¿no? Sino que a qué lo vincula, ¿no? Lo relaciona a este proyecto de, de obra vial, se va a vincular para el proyecto de desarrollo de una represa en tal ubicación, ¿no? Eh, puede ser exclusiva para cierta actividad o puede ser simplemente excluyente, ¿no? Este proyecto específicamente es para poder eh, importar y exportar los productos de tal región, ¿no? Pues a eso se refiere, que su opinión va a vincular y integrar a otros proyectos que también está administrando, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones no solamente tiene las obras de carreteras, de obras viales, ¿no?, sino todo tipo de inversión, todo tipo de inversión, no solamente en ejecución, sino también en compras, en desarrollo eh, tecnológico, ¿no? Y así. Además, apoya o asiste técnica y capacitación, ¿no? También, si ustedes tienen la oportunidad de acceder al sistema, a la Dirección General de Programación Multianual, o también al CEACE y a las entidades públicas, ustedes van a encontrar que hay capacitaciones permanentes, ¿no? No solamente capacitaciones para sus funcionarios, también hay capacitaciones públicas para poder comprender y aplicar estos procesos, ¿no? Eh, a los, eh, a los trabajadores públicos hay capacitaciones específicas y obligatorias en este proceso de integración, ¿no? De manera que nuestros proyectos puedan avanzar, ¿no? Luego, el órgano resolutivo, eh, competencia de los ministerios, de la gobernación regional, de las municipalidades, el ministro, gobernador regional o alcalde, según corresponda, es el responsable o hace a veces de órgano resolutivo. En el caso de los sectores, aprueba metodologías específicas para la formulación, evaluación y conformidad de la metodología con la metodología general, ¿no? Entonces, se tiene las metodologías generales, ¿no? De cómo intervenir. Por ejemplo, se tiene ahora el proceso de implementación BIM de manera general. Ya se tiene como normativa general en el Estado, en el gobierno, pero cada ministerio, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya específicamente también hace su programación, cómo es que va a ir implementando la metodología BIM, y de esto va integrado, ¿no? Va integrado a los diferentes eh, proyectos que ya tienen en cartera, que ya vienen desarrollando, ¿no? Y dónde se va a aplicar estas metodologías y en qué etapa, en qué periodo, ¿no? Eh, en este caso, hablando de metodologías específicas, ¿no? Por ejemplo, una entidad local tendrá su proceso específico de cómo es que se va a desarrollar un proyecto, un expediente técnico, ¿no? Desde la etapa de programación, se puede decir, ¿no? De la cartera de inversiones hasta la etapa de operación, ¿no? Específicamente va a ir interviniendo en el desarrollo del expediente técnico también, verificando de que los procesos sean adecuados, ¿no? Por ejemplo, que la mano de obra sea la que
se utiliza en, ca- en la zona, ¿no? No siempre, por ejemplo, estamos a veces acostumbrados a que utilicemos costos de CAPECO, ¿no? Y decir, ay, ay, este costo de CAPECO, este unitario lo voy a utilizar. La mano de obra también, tengo la mano de obra en la resolución de del acuerdo nacional, ¿no? Del acuerdo nacional de, de construcción civil, y por lo tanto esta mano de obra yo voy a utilizar, ¿no? Es cambiante, ¿no? Cada entidad va a identificar ciertas características, ¿no? En mi zona, en la zona donde yo me encuentro, se encuentra a mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto las características de la mano de obra no es lo mismo que a 2.000 metros sobre el nivel del mar, que a, a 500 o en diferentes regiones, ¿no? Todo es cambiante y cada entidad tiene sus metodologías y, y ciertas reglamentaciones específicas, ¿no? La formulación, evaluación, entonces, de conformidad con la metodología general tiene que estar, ¿no? A pesar de que tenga sus metodologías específicas. Además, aprueba las brechas, ¿no? Eh, aprueba ¿a qué se refiere esta parte? A que tiene que tener tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Qué limitaciones tiene la entidad? ¿Y cómo es que se pretende desarrollar un proyecto? Aprueba los criterios de priorización, es decir, ¿y cómo priorizo? ¿Cuál es mi criterio? Ah, no, en primera opción está las necesidades primarias, ¿no? Como de repente la alimentación, el acceso al agua, el acceso a los servicios básicos de saneamiento. Y ¿cómo es que se prioriza, ¿no? ¿Por qué elegir la población A y por qué la población B? Esos criterios, el órgano resolutivo, ¿no? Que son las entidades locales y los ministerios son quien decide y aprueba esos criterios de priorización, ¿no? Pues no es que yo elijo ejecutar la carretera uno porque a mí me conviene, porque hay más longitud o porque es más fácil acceder a los servicios, ¿no? Sino que hay unos criterios de priorizar y de programar un proyecto. Además, el órgano resolutivo aprueba eh, el plan multianual, ¿no? De inversión y lo presenta a la dirección general. Además, designa el órgano de OPMI, su responsable, ¿no? Eh, también designa el órgano de la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones y su responsable, ¿no? En cada entidad ya local regional o en los ministerios, hay un responsable, ¿no? Un profesional encargado o un grupo de profesionales que tienen bajo su responsabilidad llevar la administración de estos órganos o oficinas específicas, ¿no? O responsables. La Oficina de Promoción Multinacional de Inversiones, la unidad formuladora y unidad ejecutora. Además, el órgano resolutivo también autoriza la ejecución de las inversiones, ¿no? No es que la unidad formuladora dice, ya hice este expediente, luego la unidad ejecutora dice, ya voy a ejecutar tal obra, ¿no? Sino que es autorizado, ¿no? Y tiene su proceso, ¿no? Hay un proceso para poder desarrollar el expediente técnico, en el cual vamos a tener que tener en cuenta. Autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o equivalentes, ¿no? Expedientes técnicos o equivalentes se refiere a que ser puede desarrollarse también eh, a nivel de factibilidad, ¿no? Proyectos a nivel de factibilidad, ¿no? O hay estudios o obras que se ejecutan de forma paralela, ¿no? Eh, conocemos el proceso llave en mano, por ejemplo, en el cual el expediente técnico se desarrolla de forma paralela a la ejecución, ¿no? Su competencia delegable no se refiere a que simplemente va a delegar a quien se le sea factible, ¿no? Sino según eh, las responsabilidades puede delegar, ¿no? El órgano resolutivo.
aprueba los mecanismos para manejar los inventarios de los activos también, ¿no? La Oficina de Promoción Multianual de Inversiones es responsable de la promoción multianual. Eh, Estamos viendo que cada uno de las entidades tiene sus responsabilidades, ¿no? Tiene sus características, qué es lo que van a desarrollar, qué es lo que van a hacer, ¿no? Así como hemos visto algunos detalles anteriores, este proceso va a continuar, ¿no? Y vamos a ir reforzando, donde vamos desarrollando más adelante los otros ítems, y vamos a ir viendo de en qué entidad es responsable de cada actividad, en qué etapa se desarrolla, ¿no? Quién coordina, quién no coordina. Porque no solamente se desarrolla mi estudio, ¿no? No hay que ver que necesitamos conocer también el proceso y qué requiero yo de la entidad, ¿no? Para desarrollar mi expediente técnico. La unidad formuladora, como ya el nombre lo dice, responsable de la formulación y evaluación, elabora las fichas técnicas, los estudios de preinversión, declara la viabilidad de los proyectos, registra en el banco de inversiones, aprueba las inversiones, optimización, se pueden celebrar convenios con entidades locales, ¿no? Eh, Tanto gobiernos regionales y locales como también con los ministerios, ¿no? La unidad ejecutora de inversiones, así como se identifica, es una unidad ejecutora, ¿no? Es una unidad orgánica específica que va a concretar la etapa de inversión, ¿no? Elabora el expediente técnico o los documentos equivalentes, ¿no? Se refiere a documentos equivalentes al expediente técnico que son los expedientes de PACRI, por ejemplo, el estudio ambiental, la certificación ambiental y similares, ¿no? Es responsable de la ejecución física y financiera y registra las modificaciones durante la ejecución. Si recordamos el ciclo SNIP, ¿no? Teníamos la idea de proyecto, la etapa de preinversión, inversión y posinversión. En esta etapa de preinversión se quedaban truncos los proyectos, lo que decíamos, ¿no? Y pasaba a la etapa de inversión solamente los que eran viables, ¿no? Entonces, ahí había como que un proceso de demora, ¿no? Se demora en las etapas de los proyectos. Y ahora con la utilización de fichas y proyectos de inversión similares, ¿no? Ya se pasa de frente a la autorización de desarrollo de expediente técnico, ¿no? Antes no se desarrollaba el expediente técnico si es que no era viable, ¿no? No era factible el proyecto. Con el invierte.p, eh, las cosas cambian un poco, ¿no? La programación multianual, lo que era la OPI antiguamente, es responsable de la fase de énfasis, de cierre de brechas, ¿no? De criterios de priorización, objetivos y resultados, ¿no? Decide elegir este proyecto por las características de evaluación específicas, ¿no? Eh, y simplemente, por más que los cálculos estadísticos no den que esta obra es viable o no es viable, toma la decisión por objetivos y resultados, apuntando al cierre de brechas, ¿no? Al plan nacional. Luego la unidad formuladora unifica los procesos de formulación y evaluación y asume la responsabilidad, ¿no? Y decide este proyecto es viable o no es viable, y pasa a la unidad ejecutora, quien decide desarrollar el expediente técnico y ejecutar el proyecto. Y en el funcionamiento, la operación y mantenimiento es real, ¿no? No es que la operación y mantenimiento está de nombre, ¿no? Pero no hay con qué dinero, no hay un responsable, ¿no? Ya en el expediente técnico, en esta etapa para el Invierte Perú, el Invierte.p, tenemos que es obligatorio que en el expediente técnico se especifique las características y responsabilidades de la operación y mantenimiento. Incluso esté registrado cuál es el proceso de inversión, ¿no? Con qué recursos se va a ejecutar. De tal manera que el proyecto resulta viable en el tiempo también.
El decreto ley 1252 indica algunas exoneraciones para las decisiones de inversión no basadas en la presente en la norma. Mediante decreto supremo, los ministerios también pueden ejecutar las inversiones, ¿no? Esto también está fuera eh, de los procesos de emergencia, ¿no? Que hay, por ejemplo, por fenómeno del niño, hay inversiones por emergencia también. Ya esto supera, ¿no? Supera este proceso normal que tiene el invierte.p. Eh, en su artículo cuarto, acerca de la discreción, la programación multianual y formulación, la, y la ejecución, la implementación de modificaciones durante la ejecución, eh, se trata de, ya se implementa procesos necesarios para la toma de decisiones, ¿no? En lo que respecta a la discrecionalidad, funcionarios respectivos conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Nacional y Control. Es decir, que hay, se controla también el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción. Es decir, que no hay, la información eh, se registra para todos por igual, ¿no? Esto lo vemos también en la ley de contrataciones, ¿no? En la equidad, en en lo que indica la ley de, de las publicaciones, las comunicaciones y la equidad, debe ser igual para en todos los procesos, ¿no? Es decir, que no se busca beneficiar a cierta empresa, a cierta entidad, ¿no? Sino que todos compiten por igual, ¿no? Todos compiten por igual para poder tener el desarrollo de los proyectos, no que el presidente es de tal departamento y ahí se tiene que priorizar, no es un motivo, ¿no? Sino que todos tienen las mismas condiciones de competir para desarrollar un proyecto y entrar a la cartera de inversiones, ¿no? De la programación multianual. Formulación y evaluación de inversión pública, su clasificación presupuestal, se tiene gastos corrientes, personal, obligaciones sociales, pensiones, bienes, servicios, donaciones, otros gastos, reservas de contingencia. Gastos de capital, donaciones, transferencias, adquisición de activos no financieros, activos financieros, servicios de deuda pública. Ese es un resumen de lo que se tiene para en la clasificación presupuestal, ¿no? En base a cuál eh, se evalúa el presupuesto de la República, ¿no? No toda intervención es un proyecto de inversión, es decir, que se puede intervenir en cierta obra, cierto proyecto, pero no quiere decir que es un proyecto de inversión, ¿no? Un proyecto de inversión significa que está los recursos son destinados a la formación de capital físico, humano, natural e institucional, ¿no? Es decir, que va a fortalecer, ¿no? Va a fortalecer las capacidades. Si yo desarrollo una carretera, es que va a fortalecer las capacidades de esta población al tener acceso a mejores estudios, al tener acceso a mejor servicios de salud, a tener acceso a mejor comunicación, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con fortalecer, ¿no? El capital físico, humano. Asimismo, las instituciones se tienen que ver fortalecidas con el desarrollo de este proyecto específico que, por ejemplo, nuestras carreteras que vamos a desarrollar, ¿no? Y así nosotros debemos entender que nuestros proyectos van a tener ciertas características y la entidad va a tener que definir, ¿no? Definir qué utilizar, ¿no? Si mi proyecto es de optimización, es una ampliación marginal, una reposición, una rehabilitación, se necesitará un formato 2 de la directiva y para lo cual se tendrá que elegir según el monto, por ejemplo, ya no si es que el proyecto eh, va a beneficiar a una persona, a 10 personas, a 1000 familias, ¿no? Sino que según las características de inversión, cuánto se desea invertir, se va a tener que llenar una ficha técnica simplificada, una ficha técnica estándar, se va a tener que
Si ya se necesita mayor inversión, mayor detalle, se va a tener que desarrollar de todas maneras un perfil. No quiere decir que los perfiles que se desarrollaban antiguamente quedan en desuso, sino que se sigue el perfil, pero ya para cierto tipo de inversión, ¿no? Cuando las inversiones son más, los montos son más elevados, o un perfil reforzado, ¿no? Un perfil reforzado que va a tener ya características de expediente técnico. Proyectos de inversión estándar, ¿no? Los proyectos comunes que se desarrollan con llenado de una ficha y luego procede a su viabilidad, ¿no? Proceso de formulación y evaluación, según el Invierte Perú, nos dice que empieza la idea de inversión mediante la programación multianual de inversiones. Si es que no se decide invertir, se determina y luego se ve si es que es un proyecto de inversión, como podemos ver aquí, ¿no? Si es que es un proyecto de inversión y cómo se califica, ¿no? Según estos cuatro ítems, se decide eh, estandarizar, ¿no? Estandarizar e invertir. Luego, es que no es un proyecto de inversión, se elabora un formato, eh, el formato número 2 y se procede a la inversión, ¿no? Si es un proyecto de inversión, se ve según los montos a cuánto equivale, ¿no? Si es mayor o igual a, a 407.000 UITs, si es que es mayor o igual a 15.000 UITs, y si es mayor o igual a 750 UITs, según el valor, el monto, se decide. Se elabora perfil reforzado, se elabora solamente perfil, se elabora una ficha técnica estándar, una ficha simplificada. Después de desarrollar estas fichas, se dice que el proyecto finalmente es viable. Se registra en el banco de inversiones y el proyecto se considera viable, aprobado o no. Después de esto se pasa a la etapa de ejecución. El expediente técnico inicia la etapa de ejecución. Proceso de formulación y evaluación. Tenemos lo que estábamos viendo, ¿no? Se registran los formatos uno, 2 y 3 según el tipo de inversión y los montos, ¿no? El proceso de evaluación, se declara la viabilidad, todo lo que vimos en el esquema de aquí, ¿no? La evaluación de la ficha técnica simplificada, ¿no? El proyecto ahora una carretera, por ejemplo, se tiene dos alternativas, ¿no? La alternativa uno, eh, mi proyecto se va a ejecutar con el desarrollo de tecnología, por ejemplo, con alcantarillas HDP, de repente se va a utilizar badenes, ojivas de alto rendimiento. eh, la alternativa 2 es una alternativa clásica, ¿no? En el cual se va a utilizar alcantarillas TMC, se va a utilizar un agregados piedra chancada, piedra no chancada, ¿no? Y no se va a utilizar aditivos, eh, etcétera, ¿no? Entonces se ve las dos alternativas y se ve cuál el valor actual de los costos, el costo no equivalente, el costo por capacidad de producción, el costo-beneficio directo, y se llena la ficha técnica simplificada. Ya no es costo-efectividad, sino es costo-eficiencia. Y el proyecto resulta viable, ¿no? Entonces, hay avances específicos, ¿no? Para desarrollarlo según la cantidad de UITs, hasta 750 fichas simplificadas, es lo que ya vimos, ¿no? Y según los montos de los a invertir, se decide por qué, cuál es el proceso a seguir, ¿no? Los que tendrían mayores costos de inversión necesitan un perfil reforzado, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ya se refiere a estudios de alta complejidad, ¿no? Estudios más específicos, ¿no? Ya casi a nivel de expediente prácticamente. Un proyecto de inversión pública no solo es una obra, no, pues no, según lo que acabamos de ver, un proyecto de inversión pública ahora tiene ya diferentes componentes, ¿no? En el cual se desarrolla, ¿no? Y apunta a contribuir al desarrollo y bienestar de la población específica, ¿no? Al desarrollo
de lo que se llama el capital, ¿no? El capital humano. Las personas que son beneficiarias ya no se toman como un número, como solamente este proyecto se va para 10 personas, este proyecto beneficia a una comunidad, a dos comunidades. No, ya se lo toma como un capital humano, ¿no? Es decir, que este capital humano va a desarrollar en el futuro, ¿no? Va a desarrollar, por lo tanto, va a poder eh, intervenir ya en el Producto Bruto Interno, ¿no? Que actualmente quizás no está interviniendo, más adelante ya va a intervenir porque va a poder desarrollar su industria. Ahora sus productos no se van a perder en el lugar donde se encuentran, sino sus productos ya van a salir al mercado, incluso va a poder lograr eh, productos de exportación, ¿no? Y los niveles de pobreza van a ir cambiando, ¿no? Entonces, a eso se refiere que un proyecto de inversión no solo es que ejecute la carretera y eso es todo, ¿no? Sino que está apuntando a algo más elevado, ¿no? Como el desarrollo de capacidades. La interacción en el mercado, los proyectos de inversión pública que plantean, eh, cómo es que se piensa concretar eh, las diferentes actividades, ¿no? Entonces se plantean acciones. En el caso de obras viales, eh, se va a tener que reconstruir, ¿no? Se va a tener que demoler, se va a tener que ampliar, que optimizar, ¿no? ¿Y qué requiere? ¿Qué se requiere para que se cambie, ¿no? Cambie. Ahora voy a utilizar cierto tipo de vehículos, ¿no? Voy a necesitar asistencia técnica, capacitación. Para cada tipo de acción, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Viene. Si es que se trata de construcciones, que quiero demoler, quiero renovar, voy a necesitar una obra, ¿no? Ejecutar una obra. Si quiero mejorar mi mobiliario, ¿no? En mi obra vial necesito iluminación, todo eso. Entonces viene ya la etapa de equipamiento, ¿no? Igual eh, no, no se tiene la capacidad, ¿no? No se tiene la entidad, no sabe cómo es que va a invertir, ¿no? ¿Cuál es el proceso de desarrollar el periodo de operación y mantenimiento? Se tiene que haber servicios de consultoría y capacitación. ¿Y cómo se desarrolla? Para desarrollarse las obras, necesita expedientes técnicos. Para poder tener un bien, ¿no? Una alcantarilla, hacer la compra de insumos, ¿no? Se necesita tener especificaciones técnicas y para poder hacer la contratación y tener servicios, los términos de referencia, ¿no? Y todos estos deben tener referencia ya en un expediente técnico, en la etapa de inversión. Los requerimientos, eh, específicamente, eh, se refiere a qué es lo que necesito, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? El área usuaria de las entidades va a registrar sus requerimientos, bienes, servicios u obras. Entonces, siendo que para que se pueda contratar desde las especificaciones técnicas, sistema de referencia o expediente técnico respectivamente, eh, se tiene que tener su justificación, ¿no? Justificación y finalidad, que ya hemos visto que obedece a la programación multianual de inversiones y una serie de detalles, ¿no? De, de los procesos de priorización. Después de tanto revisar qué es lo que nos dice el Invierte Perú, el Invierte.p y la normativa eh, y las funciones y todos los detalles, llegamos a qué es un expediente técnico, ¿no? Nuestro curso va a apuntar a desarrollar un expediente técnico. Nosotros tenemos que tener claro a qué es lo que estamos apuntando, ¿no? De acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, nos dice que el expediente técnico de obra es el conjunto de documentos, mire, se refiere a documentos, que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra,
fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y de requerirse los estudios específicos, suelos, geología, impacto ambiental u otros complementarios. De manera general, ¿no? Para nuestro caso de obras viales, obras de carreteras, es necesario tener estudios específicos como los que se indican aquí. Ahora, ¿cómo lo define el Reglamento Nacional de Edificaciones? Como el conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución de la edificación. Está constituido por los planos de especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, costos, precios unitarios, cronograma de ejecución, memoria descriptiva y, de ser el caso, las fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos, suelos, impacto vial, impacto ambiental, geológicos, geotécnicos, etcétera, ¿no? Ensayos, pruebas que se requieran. Así lo define el Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones 19588, dice que comprenderá básicamente lo siguiente, ¿no? El expediente técnico comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuestos base con sus análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales, ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se requerirá el pronunciamiento del sector o entidad que corresponda, ¿no? Esto, entonces, es lo que corresponde a un expediente técnico. De manera general, una serie de documentos, ¿no? Eh, que necesita un proyecto, eh, es lo que comprende un expediente técnico. Y cada uno de estos detalles, cada documento, vamos a ir viendo cómo es que se desarrolla, de dónde se obtiene la información, de manera que nosotros tengamos la capacidad de desarrollar un expediente técnico de carreteras sin ningún problema. Como se indicó, está asociado el desarrollo de expedientes técnicos a la aplicación y a la implementación BIM. Entonces vamos a también ver qué es cuál es el aporte BIM que necesitan los expedientes técnicos de carreteras para poder proceder a su implementación y a su desarrollo, en este caso en el Perú. Y también eh, por ahí que vamos a tocar algunos temas adicionales. No vamos a diseñar en cierto programa X, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar partida por partida, por ejemplo, un presupuesto que nos va a llevar mucho tiempo. De igual manera, no vamos a ejecutar, a empezar a desarrollar el Civil 3D, ¿no? Paso a paso, sino que vamos a ver aplicaciones específicas. De hecho, que el curso tiene el soporte profesional y respaldo de la entidad, que algunas dudas, algunos aportes que provengan de parte de los participantes, así como que ustedes soliciten, estamos para aportar, ¿no? Para indicarles y reforzar, ¿no? Las capacidades que tenemos, que tienen cada uno de ustedes como participantes y que han elegido hacerse como una entidad de capacitación en esta ocasión, ¿no? Como ya vimos según las definiciones anteriores, ¿ah? Eh, ¿Cuál es el contenido mínimo de un expediente técnico? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, presupuesto analítico, en el caso de administración directa, eh, y en el caso de por contratación, también es necesario que se tenga el desagregado, ¿no? De los presupuestos, fecha de determinación del presupuesto de obra. Aquí la fecha de determinación del presupuesto de obra es importante, eh, que sea parte del expediente técnico, ¿no? Que no interesa, ¿no? Pues cuándo se hizo el presupuesto, pero sí interesa, ¿no? Porque esto implica a tener el control presupuestario necesario, porque los valores, el valor de la moneda
es cambiante, ¿no? El valor de los materiales son cambiantes, ¿no? Si bien es cierto, eh, una bolsa de cemento al momento de presupuestar costó una cantidad, ¿no? El acero para las obras de arte también costó una cantidad. A la hora de presupuestar, a la hora de ejecutar, tiene otro costo, ¿no? ¿Y cómo es que se va a administrar? Para eso se va a desarrollar el análisis de costos, se va a tener los calendarios de avance valorizados y las fórmulas polinómicas para hacer los reajustes y necesarios, ¿no? Para poder obtener el valor correcto de las valorizaciones. Los estudios básicos y específicos, eh, ya vimos a qué se refiere, ¿no? Estudios desde la etapa de línea base, estudios topográficos, hasta la etapa de elaboración de presupuestos, ¿no? Memoria de cálculos, es decir, que debe contener el expediente técnico, la memoria de cálculo de cada valor que nosotros coloquemos, ¿no? En nuestros costos. La relación de equipo mínimo, eh, esto solamente para el caso de obras por contrata, para que podamos respaldar y sustentar la correcta ejecución, ¿no? Cronograma de requerimiento de materiales, tipos de mano de obra, en caso de administración directa, en este caso también en el caso de que se tenga que proveer, ¿no? Estos materiales y equipos y mano de obra. Eh, Según el artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado, eh, se debe incluir en el expediente técnico el análisis de riesgos, ¿no? Un estudio específico de análisis de riesgos. Y esto no solamente es porque ya se incluye un ítem que diga de qué riesgos hay, sino que esto tiene que valorizarse y verse reflejado en el desarrollo de cada actividad, ¿no? El desarrollo de cada actividad incluso debe estar presupuestado. Esto asociado también va a ir asociado a la metodología BIM. Y también debe contener los documentos legales y complementarios, ¿no? Documentos legales como compromisos, resoluciones, permisos, estudios de PACRI, certificaciones ambientales, certificación presupuestaria, ¿no? Que va a proveer la entidad, ¿no? Y va a ser tramitado por la empresa o la entidad o el profesional que desarrolla el expediente técnico. Análisis de riesgos, como acabamos de ver, según el artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado, implica incluir el análisis de riesgos, ¿no? Haciendo referencia a estos análisis de riesgos, eh, tenemos errores o deficiencias de diseño. ¿Cómo corregir esto? La metodología de BIM va a superar bastante esto. Errores de construcción originados por aspectos técnicos, ambientales o regulatorios, ¿no? Cambios de uso, de repente de la planificación general de las regiones, van a, a poner en riesgo el desarrollo de los proyectos también, y se tiene aquí como uno de los riesgos. Expropiación de terrenos, encarecimiento o no disponibilidad de los predios donde se va a construir la infraestructura, ¿no? Antes no existía una población, ahora hay una población en el lugar donde vamos a- a emplazar nuestra obra vial. Los riesgos geológicos y geotécnicos, ¿no? Se tiene que estar bien desarrollados, interferencias, servicios afectados por la identificación deficiente, cuantificación de las mismas, ¿no? De repente nosotros desarrollamos el proyecto y no sabemos que en paralelo hay un proyecto de irrigación, hay un proyecto de saneamiento, en paralelo hay un proyecto de electrificación, los cuales van a interferir con nuestro proyecto. Entonces, eh, eh, que es una zona de un tramo de obra vial, de una carretera en la cual vamos a tener que utilizar el sistema de explotación, por ejemplo, de movimiento de tierras por voladura, en el cual, si es que hay otros proyectos o obras en paralelo en el lugar, se van a ver afectados, ¿no? Pues, tiene que identificar, y era importante la programación multianual de inversiones, ¿no? Para poder priorizar, ¿no? Si bien cierto, hay prioridades,
pero también hay un orden, ¿no? Hay un orden. ¿Qué es lo primero que tengo que desarrollar para no afectar el otro proyecto? Riesgos ambientales, ¿no? En la actualidad esto está siendo controlado, ya tenemos una normativa para el control ambiental. Eh, en el caso de nuestro proyecto, vamos a ver a qué nivel de estudio ambiental va a requerir, ¿no? Si nuestro proyecto va a requerir, por ejemplo, de carpeta asfáltica, ¿ya? Necesariamente van a necesitar una certificación ambiental, ¿no? Eh, pero si nuestro proyecto simplemente es una apertura de obra vial y no se va a utilizar ningún proceso de fabricación, de fabricación que tenga que ver con el medio ambiente y el riesgo ambiental, de repente va a funcionar simplemente con un estudio semidetallado de repente, ¿no? Entonces, tenemos riesgo arqueológico también. Se va a tener que trabajar en paralelo a la parte arqueológica, se va a tener que solicitar, ¿no? La liberación arqueológica por parte de Misericultura. Esto es ya de manera obligatoria en todo proyecto, no solamente de obras viales, sino todo proyecto de inversión. Se tiene que solicitar que esté libre de hallazgos arqueológicos, todo tipo de obras, ¿no? Riesgo de obtención de permisos y licencias, ¿no? Ya de manera general de la entidad y los permisos de construcción, riesgos derivados de fuerza mayor, caso fortuito, eh, tiene que analizar qué riesgos puede haber, ¿no? En ciertas ubicaciones, no sabemos qué va a suceder, ¿no? Eh, riesgos regulatorios, normativos, es decir, que se va modificando, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está implementando la metodología BIM, ¿no? ¿Qué tal si yo desarrollo mi proyecto y para la fecha que se va a invertir, ¿no? Mi proyecto de desarrollo 2024, pero su ejecución va a ser el 2025, 2026. Y para el 2025, el plan de implementación BIM tiene un hito en todas las entidades del Estado, por ejemplo, tengan al 50% eh, los ítems de implementación BIM y me va a modificar mi proyecto, ¿no? Entonces, ese riesgo ya tengo que preverlo. Si ya sé que se va a implementar la metodología BIM, yo tengo que ya ponerlo como riesgo y por lo tanto, si todavía no le afecta, ¿no? Si desarrollo un expediente técnico en el MTC, por ejemplo, es lógico que ya está implementándose, incluso en una entidad regional de repente, ¿no? Pero si no voy a una entidad local donde todavía no saben, todavía no están capacitados en qué es BIM, en cómo llevar el control de sus proyectos, están todavía, su programación multianual es deficiente. Entonces, actualmente no tienen esta implementación, ¿no? Pero para la fecha que se piensa que desarrollar el expediente y que se piensa ejecutar, ya va a necesitar estar implementado, pues es un riesgo, ¿no? Esos son algunos de los riesgos que nosotros tenemos con las directivas 12 del 2017, ¿no? De la incorporación de riesgo. Un problema y un reto es la pobre calidad de los expedientes técnicos. Siempre hemos objetado, o sea, se ha visto que los expedientes técnicos son observados, ¿no? ¿Quién lo hizo? Esta entidad, tal entidad, siempre. Hay errores, no se desarrollan de calidad, este estudio está incompleto y así, ¿no? Es un reto para nosotros. eh, Igual, nuevamente, felicitarles por decidir por la capacitación y promover, ¿no? La mejora en su país con el desarrollo de proyectos cada vez mejor preparados. Entonces, el artículo 43, por ejemplo, dice de la Ley de Contrataciones del Estado, la responsabilidad del proyectista por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por un plazo no menor de un año después de la conformidad de la obra. Esto es como norma legal, ¿no? Eh, El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los contratistas que formulen estudios de preinversión, expedientes técnicos y estudios definitivos de obras con omisiones.
deficiencias, información equivocada, ocasiona perjuicio económico a las entidades. Ante deficiencias en el expediente técnico de obra, deslindar las responsabilidades que corresponden a las autoridades, funcionarios y servidores públicos que hayan formulado y aprobado el expediente técnico contractual con deficiencias que originaron mayores costos. Entonces, ya hay directivas que no solamente el proyectista, ¿no? Eh, que ejecutó, desarrolló el expediente técnico, ¿no? Debe tener cuidado, sino también la parte supervisora, ¿no? Parte supervisora y las autoridades. Quien aprueba el estudio del expediente técnico tiene responsabilidad plena, ¿no? Y responsabilidad legal. Esto debemos tenerlo claro antes de desarrollar un expediente técnico, para poder poner todo el profesionalismo, toda la capacidad eh, y aparte de la experiencia, ¿no? Tener las herramientas para poder desarrollar un expediente técnico con la normativa actual y más ahora poder implementar la metodología BIM para nuestros expedientes técnicos, de tal manera que sean verdaderamente proyectos o expedientes técnicos viables y que no se trunquen y que los beneficios finalmente se cumplan, ¿no? Porque se tienen muchas obras, proyectos de carreteras eh, paralizados o inconclusos, ¿no? Incompletos, que en la actualidad es lo que prácticamente ha ocasionado el retraso de las inversiones, además de los atrasos en el desarrollo de las comunidades, ¿no? De las poblaciones. Ahora llegamos a nuestra introducción BIM. Tenemos unos minutos. eh, lo que es la parte BIM, vamos a desarrollarlo en nuestra próxima sesión. Sin embargo, vamos a hacer una introducción. BIM, específicamente las siglas BIM eh, vienen de los términos Building Information Modeling, que hace referencia a la construcción, ¿ya? Building significa construcción, eh, information, a la obtención de información, y modeling, al modelado. Es una metodología de colaboración multidisciplinaria que está basada en tecnología digital. Es decir, que eh, cuando escuchemos de BIM o cuando hablemos de BIM, se va a referir específicamente que se va a tener un modelo digital, o para que lo comprendamos mejor, un modelo en computadora, en el cual vamos a obtener las características o las propiedades necesarias para poder desarrollar nuestro expediente técnico. Nos va a indicar también ahí la colaboración, habla de la colaboración multidisciplinaria, quiere decir que no solamente necesitamos tener el dibujo, ¿no? Como un objeto, ahí está el modelo en 3D de, de una alcantarilla, ahí está no, sino que tiene que interactuar, tiene que enlazar en niveles, en características geotécnicas, tiene que, que plasmarse eh, el desarrollo de la pendiente, ¿no? Si es una alcantarilla y si es un puente, y mi carretera justo en ese tramo de vía queda en un tramo curvo, por ejemplo, ¿no? Por regla, la ingeniería te dice que si tú vas a proyectar un puente, una obra de arte, que sea un tramo recto, pero no necesariamente coincide con la realidad, ¿no? Justo las obras, los tramos de cauces, por ejemplo, coinciden eh, casi siempre con la forma curva de la obra vial por un tema de que las propiedades privadas ya se han asentado y tienes esa franja de dominio del ancho de vía y su ancho de dominio para poder desarrollar tu proyecto. Por lo tanto, necesitas que el puente, necesitas que tu alcantarilla tenga el desarrollo a la forma de la vía, en curva,
con el sobreancho, con el peralte necesario. Es decir, que ahora sí estamos hablando de metodología de colaboración multidisciplinar, ¿no? Además, se puede integrar, ¿no?, a las diferentes disciplinas como electrificación o el saneamiento, ¿no? Tienen que mantener sus niveles y mantener la interacción. Es una combinación de herramientas, ¿ya? BIM también es una combinación de herramientas, flujos de trabajo, protocolos que solo cuando se alinean mejoran su productividad, ¿no? Ahora podemos decir que también manejamos esas herramientas, ¿no? Decimos, yo tengo mis diseños, tengo mi sección de carretera, tengo mi sección típica, sé que debo ponerle tal peralte, ¿no? Sé que debe tener tal ancho, porque así me da mi diseño, así me dice la norma de diseño geométrico, la de G 2018, ahí me indica, ¿no? Que, que debo cumplir con ciertas características. El manual de hidrología y drenaje me dice que según mi estudio debe tener las cunetas, deben tener tales características, tales pendientes para poder llevar las precipitaciones, los flujos durante los periodos lluviosos. Entonces, todas esas características lo sabemos. Sé que tengo que hacer un presupuesto en los diferentes softwares, ¿no? Eh, que se vienen utilizando, ¿no? Hay softwares en línea, software eh, el S10, por ejemplo. También hasta puedo haber programado en Excel, de tal manera que obtenga todas mis características. Pero si estos no interactúan, si no se enlazan todas estas herramientas, todos estos aplicativos, no enlazamos y le damos el- eh, esta interacción, si no fluyen entre sí, pues no hablamos de BIM, ¿no? Estamos hablando por separado, ¿no? Es lo mismo que lo que veníamos haciendo clásicamente. Entonces, la idea es que estos tienen que alinearse, tienen que empalmar y de esa manera apunta a mejorar la productividad, ¿no? Y eso, y que no, nuestros expedientes que antes tenían, se truncaban porque los adicionales superaban los montos mínimos, ahora tiene que apuntar a que el desarrollo sea específicamente, ¿no? Que sea los costos apunten hacer, a tener variaciones mínimas durante el periodo de ejecución, ¿no? Que siempre va a haber, eh, porque el mundo es cambiante, ¿no? Pero no tiene que ser eh, en exceso, ¿no? Abarca no solo el proyecto de ingeniería, desde la idea a la construcción, sino que también da soporte al mantenimiento y operación, lo que decía nuestra reglamentación del invierte pero, ¿no? Invierte.p. De acuerdo a la ISO 19650 del 2021, BIM es el uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de decisiones, según el Instituto Nacional de la Calidad, página 8. Esta representación digital integra toda la información en una, ¿no? Es toda la información digital, todo lo que tenemos que integrar en una sola inversión. Tenemos que tener una representación gráfica, tenemos que tener una representación tridimensional y la parte no gráfica, como por ejemplo la parte de los costos, ¿no? Muy bien, eh, luego viene el ciclo de vida de un proyecto y vamos a continuarla en nuestra próxima sesión. Ya vimos a qué se refiere con nuestra metodología BIM y continuaremos con el plan de implementación en nuestra próxima sesión. Vamos a terminar nuestra sesión. Les esperamos la próxima sesión de igual manera para poder continuar con el desarrollo de nuestro programa de elaboración de expedientes técnicos, nuestro curso de elaboración de expedientes técnicos con implementación BIM. Gracias por su atención, por su participación el día de hoy. Nos estaremos encontrando en la próxima sesión.